En estos momentos entra al recinto de la Cámara de Diputados el nuevo presidente argentino. Vamos a vivir en libertad. Esa libertad va a servir para construir, para crear, para producir, para trabajar, para reclamar justicia. Toda la justicia, la de las leyes comunes y la de las leyes sociales, para sostener ideas, para vivir mejor. Porque con la democracia no solo se vota, sino que también se come, se educa y se cuida. En tiempos de Raúl Alfonsín, tiempos en los que usted fue un protagonista importante de la política argentina, ya desde aquel momento y en lo sucesivo, se establecieron lo que fueron los pilares de la democracia que está cumpliendo 40 años. Dos de ellos, me parece que los más importantes, fueron el de memoria, verdad y justicia en materia de derechos humanos, y el otro es aquella frase tan recordada de Raúl Alfonsín de que con la democracia se come, se cura y se educa, una promesa igualadora y de prosperidad. Lo primero en la campaña electoral de este 2023 ha quedado en entredicho por los planteos del sector político paleolibertario, claramente, y lo segundo por una realidad en la que pareciera que aquella promesa se ha quedado corta, o por lo menos a mitad de camino. ¿Cuál es la evaluación primero general que hace de este viaje de 40 años que hemos hecho con nuestra querida democracia? Bueno, primero hago un balance positivo, porque hay que ver cuál era el punto de partida desde el punto de vista general, ¿no? Nosotros padecíamos la peor dictadura de la historia argentina contemporánea, si no es la peor de la historia, ¿no? Y cuando hablamos de esto, hablamos que la Argentina se hizo tristemente célebre aquí y en el mundo por la figura del detenido desaparecido, que era una figura que no se había utilizado. Entonces la violación masiva de los derechos humanos a través de un sistema tal cual pudo comprobarse como fue el terrorismo de Estado, de manera sistematizada, fue un tema dificilísimo de sobrellevar. Pero no fue el único, a pesar de que fue el más grave. También tenía gravísimos condicionamientos internacionales. Repaso. Heredamos también el conflicto por cuestiones limítrofes que nos tuvo al borde de una guerra con Chile en el año 78, pero que todavía no se había resuelto al momento que asumió Alfonsín, por la cuestión del Beagle. Las islas al sur del canal de Beagle, que eran la Picton, la Nueva y Lennox. Lennox y Nueva. Y había habido una mediación papal con el cardenal Zamoré, pero el tema no se había resuelto. Y como lo dice nuestra Constitución, los tratados se aprueban o se desechan. No había posibilidad de introducirles modificaciones. Si no se aprobaba, volvíamos a estar en una situación de cuenta regresiva ante una guerra con un pueblo hermano. Yo para que vean la dimensión. Luego hubo avances fenomenales en cuestiones de la vida cotidiana, civiles. Por ejemplo, la patria potestad compartida. La polémica tremenda por el divorcio. Divorcio vincular. Divorcio vincular y patria potestad compartida. La patria potestad compartida fue promesa de campaña, el divorcio vincular se introdujo y en ese momento todavía una iglesia muy retardataria nos sacó la Virgen de Luján y la llevó a la Plaza de Mayo para hacer una movilización. A muchos de los que votamos nos sancionaron. Es decir, la epopeya que empezó Alfonsín fue una epopeya muy bien apoyado, si se quiere, por una juventud muy militante, que en ese momento era la Junta Coordinadora Nacional de la Juventud Radical, pero tenía que transitar lo que se denomina una transición de ruptura, no pactada. Una transición de ruptura significa que uno puede tener supuestas ventajas por falta de condicionamientos visibles, pero también mucha imprevisibilidad, incertidumbre
para decirlo metafóricamente, podía estallar una mina en cualquier momento y retrocedernos al punto anterior. Le agrego algo, Argentina fue uno de los primeros países en democratizarse en la región. Antes que Uruguay, antes que Brasil, antes que Chile. Es que también eso fue una política de Estado. Yo presidía la Comisión de Relaciones Exteriores, ¿no? Y nuestra relación, por ejemplo, con los uruguayos, que todavía estaban en esta cuestión cívico-militar, nosotros, por ejemplo, facilitábamos que hicieran actos en Gualeguaychú, entonces cruzaban en masa. Ferreira Aldunati hizo un acto en Gualeguaychú, claro, muy importantísimo. Wilson Ferreira Aldunati, sí, señor. También tuvimos misiones para apoyar a la oposición en ese momento a Banzer en Bolivia, ni hablar del apoyo que le dimos al llamado Acuerdo Popular Paraguayo en contra de la dictadura de Stroessner. Y además también ayudamos en la fiscalización. Yo personalmente, como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, fui como veedor al plebiscito en Chile. Es decir, este cuadro que vos describís bien era una realidad. Argentina fue una isla aislada que trató de romper ese aislamiento y proyectarse al mundo en condiciones económicas extremadamente adversas. A eso quiero ir, porque me parece, lo estaba pensando mientras lo escuchaba, que en algún sentido el gobierno de Raúl Alfonsín, estoy tal vez abusando de la figura, fue como una especie de compendio de lo que nos ha ocurrido en estos 40 años, ¿no? Una ilusión, la restauración de todo lo valioso que tiene la democracia para darnos, para empezar, el derecho a la vida y a la seguridad, y también un desencanto en lo económico. Ciclo que la verdad no terminó siendo privativo del gobierno de Alfonsín, sino que la verdad es parte del balance que podemos hacer punta a punta en estos 40 años. Una pregunta que le suelo hacer a quienes nos visitan es, en su opinión, ¿qué falló o cuáles son las cosas más importantes que fallaron en todo este viaje? Bueno, habría que poner un poco en contexto, ¿no? Yo diría que la asignatura pendiente fue justamente, y la asignatura pendiente que aún hoy es, comparto, de la democracia, es la cuestión económico-social, claramente. En ese momento de inicio del proceso de la transición, tal como lo describía, uno requería la necesidad de inversiones como el agua para vivir, como el oxígeno para respirar. ¿Y qué pasaba? Era un momento financiero internacional donde existían altísimas tasas en el mercado financiero internacional que producían fuga de capital y bajísimos precios de los commodities, de nuestros productos exportables. Para los jóvenes que miren esto hay que decirle que en 1982, el año previo al triunfo de Raúl Alfonsín, fue el año de la crisis de la deuda en América Latina. Exacto. Y en todo el mundo en desarrollo. Claro. Los default fueron generalizados. Y los colapsos económicos fueron generalizados. Por eso, entonces, los productos con los cuales nosotros podíamos exportar y hacernos de divisas estaban por el piso sus precios en el mercado financiero internacional. Pero encima existían altísimas tasas financieras que hacían que los capitales se fugaran para ser mucho más seguros en plazas financieras. ¿Usted está hablando de qué año? Porque son historias, Freddy, bueno, que se siguen repitiendo. Si uno lee el libro de Juan Carlos Torre, ¿no? Esta memoria desde el quinto piso, o el último de Pablo Garchunov también, El planiferio invertido, es impresionante cómo hablar de la segunda mitad de la década del 80 pareciera que estamos hablando hoy. Usted fíjese un detalle, en esta misma campaña electoral, a nivel de debate económico, se ha dado el revival de dos ideas. Están los dolarizadores, que parecería una convertibilidad 2.0, ayornada, y también quienes reivindican los planes de estabilización heterodoxos y mencionan el plan austral. Es como que como esta segunda década de final de los años 80 y principio de los 90 vuelven al primer plano del debate económico, lo cual indica que nunca logramos salir de aquellos viejos dilemas. Estamos en los mismos dilemas y por eso es que algunos de nosotros plantean que no hay que ser demasiado ingenioso, que la búsqueda tiene que ser por el lado de los periodos que tuvimos, algunos periodos virtuosos, que fue cuando tuvimos una amplia y ancha base de sustentación política que permitió avanzar desde el punto de vista económico.
Para dar un ejemplo empírico claramente probado, la salida de la crisis del 2001, que también es una crisis muy profunda, cuando hace crisis justamente la convertibilidad, que era un corset, sirvió como una herramienta para controlar la inflación en el corto plazo, pero en el mediano plazo se convirtió en un corset a políticas de crecimiento, de desarrollo, que requería cada vez más dólares, más financiamiento, hasta que explotó. Bueno, quienes hoy nos venden la dolarización repiten el mismo esquema, con un agravante. Al mundo, al estar tan fuertemente globalizado, uno pierde un instrumento ante cosas que ocurren periódicamente, como es, por ejemplo, un tequila, la crisis del tequila. A ver, si vamos a este último periodo de gobierno, ¿no? Una economía plenamente dolarizada, sucede cosas que nunca ocurren, una pandemia o una sequía histórica, y o uno tequila, no tiene, o un efecto tequila, o un shock externo fuerte. El shock externo fuerte financiero, entonces no tiene los instrumentos para defenderse. Además de ser técnicamente muy objetable, porque bueno, ahí tendría que echarse mano a un financiamiento feroz que nos condicionaría muchísimo más, perder soberanía y después además encima con un complemento de cortar posibles mercados que son realmente hoy muy poderosos y que disputan la hegemonía en el mundo. Los BRICS, por ejemplo. Aclaramos para quienes vayan mirando esta charla en los meses sucesivos que tiene lugar en un momento entre la primera vuelta electoral y la segunda vuelta electoral. Estamos inmersos en esa incertidumbre, Federico. Usted mencionaba recién la crisis de 2001 y me pregunto si aquella vieja crisis no tiene un segundo efecto retardado en lo que estamos viviendo hoy, con el auge de un factor de ultraderecha o de derecha radical expresado en La Libertad Avanza, que para muchos, me incluyo, ya que esto es una charla más que una entrevista, me doy el privilegio también de poder opinar un poco pone en peligro ciertos pilares de la democracia. Hablábamos, por ejemplo, el de memoria, verdad y justicia, claramente ha sido puesto en cuestión desde ese espacio. Aquella derecha militar que amenazaba la democracia en los tiempos de Raúl Alfonsín no es esta misma que tenemos hoy enfrente. ¿Usted coincide en que hay un peligro para la democracia, incluso más allá del resultado de las elecciones? Porque parece ser un factor político que expresa un estado de opinión en parte de la sociedad que vino para quedarse. Yo creo que hay un riesgo para la democracia, a lo mejor no desde el punto de vista formal, del punto de vista sustancial, en cuanto a la posibilidad del ejercicio de los derechos, de mantener determinado tipo de conquistas y demás. Puede ser que se llegue con algún tipo de legitimidad de origen, pero porque ahora, si la pregunta es si hay peligro de un golpe de Estado, digo no, pero existen emergentes que representan la ideología de lo que en su momento fue lo que se representaba a través de los golpes de Estado. Generalmente, cuando se habla de liberalismo a ultranza en lo económico, siempre, invariablemente siempre fue acompañado de autoritarismo en lo político. Desde la época del post-Irigoyen, que fue apenas un suspiro, el gobierno de Uriburu corporativista, pero después vino Justo, que inauguró la famosa década infame con un programa liberal a ultranza. Lo mismo el post-golpe a Perón en el año 55. Lo mismo el golpe después a Arturo Illia con Krieger-Bacena. Fue un interregno muy breve del cursillismo de Salimey y posteriormente vino Krieger-Bacena y posteriormente la dictadura militar con Martínez de Oz. Es decir, ahora el emergente sería una ideología de este tipo, supuestamente capitalismo libertario a ultranza, que de mi punto de vista es la utilización de una suerte de internacional que se está introduciendo, que es lo de Vox en España, por ejemplo, con el mismo lenguaje, la descalificación de lo que ellos denominan la casta. Una especie de posfranquismo. Exacto. Falangismo, franquismo, por ahí va. Giorgia Meloni en Italia, experiencias muy de derechas en Hungría, en Polonia. Lo mismo Bolsonaro en América Latina, para ir más cerca. Donald Trump. Y Trump en Estados Unidos de Norteamérica. Quiero tomarlo de Bolsonaro, porque una especificidad de la experiencia de Jair Bolsonaro fue un reverdecimiento del llamado partido militar en Brasil. Las Fuerzas Armadas tienen en Brasil una imagen mejor, creo,
que en la Argentina, en cuanto a su rol político, hay sectores de la sociedad que las reivindican. Fue una dictadura, fue sangrienta, fue menos sangrienta que en la Argentina y fue menos industricida que en la Argentina sobre todo. Ahora, en la Argentina, justamente por las características del último proceso de reorganización nacional, no hay una buena memoria del poder político del llamado partido militar. Usted mencionaba que dentro del armado paleolibertario hay figuras que sí parecieran ir en una línea de verdecimiento de ese partido militar. Creo que básicamente hablamos de la candidata a vicepresidenta Victoria Villarruel. ¿Hay condiciones para que aquella vieja derecha que amenazaba la democracia en 1983 tenga alguna suerte de reedición? No, no lo creo para lo que fue el golpe de Estado clásico, pero sí creo para esta suerte de reivindicación de algo que ya está juzgado, que ya es cosa juzgada con el juicio a las juntas militares en el año 1985, con una condena ejemplar, con jueces de la Constitución, que fue ejemplo en el mundo y del cual tanto se ha hablado. Ahora, hay una suerte de intento de reivindicación con un procedimiento diferente. Yo sí creo que el peligro está en que haya un emergente que es simplemente un mascarón de proa, pero que lo que está detrás es esto, que es mucho más fuerte, más vigoroso y que es más reivindicativo de aquel pasado, pero que también sostiene desde el punto de vista económico las ideas ultraliberales, del neoliberalismo, digamos. Hablemos un poco de la UCR, del largo viaje de la Unión Cívica Radical a lo largo de estos 40 años. Una UCR que en tiempos de Raúl Alfonsín estaba claramente enmarcada en la Internacional Socialista, en la Internacional Socialdemócrata, que ha ido virando, que terminó dentro del proyecto de Cambiemos Juntos por el Cambio. ¿Esto fue una decisión de la UCR o la UCR fue siguiendo los cambios ideológicos de la clase media que en gran medida fue representando en todo este proceso? Bueno, la UCR ha ido cambiando, por supuesto, se ha ido ayornando, pero siempre fue un partido que tuvo alas, ¿no? Que tuvo, el propio Alfonsín lo decía con mucha frecuencia, un ala, si se quiere, más progresista, más popular, más sensible a lo social, y un ala más conservadora. Irigoyen y Alvear. Desde aquella época. Desde aquella época. También lo que fue el unionismo y la intransigencia y renovación, y posteriormente lo que significó Alfonsín. Por eso que no es menor cuando nosotros, con la juventud y el propio Alfonsín, se planteaba el tercer movimiento histórico. Porque a veces se interpretaba mal. En realidad se atribuía un intento de hegemonizar. Claro, y en realidad era una tercera etapa de un mismo movimiento que le incorporaba lo que había faltado a los otros, por ejemplo, más apego a la cuestión republicana y democrática. Pero era una etapa de continuidad histórica de un movimiento que era fuertemente sensible a las aspiraciones populares y con una gran ansia de autonomía nacional, de soberanía, etcétera, de jugar en el concierto de las naciones del mundo. Esa era un poco la idea así muy general, y ese radicalismo está latente, sigue. Yo creo que inmensamente, de manera mayoritaria, se va a expresar bien, pero sin duda alguna que hay sectores que son muy retardatarios, que han quedado anclados en un antivisceral, muy tomados por el llamado discurso del odio, ¿no? Hablemos un poco de esto, hablemos un poco de la grieta ideológica. Siempre hay una grieta, probablemente la política en casi todo tiempo y lugar se ordena en torno a clivajes de conflicto político. Daría la sensación de que la grieta en los últimos años en Argentina fue demasiado lejos. El periodismo creo que también ejerció un rol importante para que eso fuera. ¿Y los partidos? ¿Y el propio peronismo, la Unión Cívica Radical, tienen algún tipo de responsabilidad en eso que usted individualice y que también en parte puede explicar este tercer factor harto de todo y que pareciera querer detonar toda la vida política? Empiezo por una parte que me corresponde como integrante de un partido. Creo que sí, los partidos tenemos que hacer una profunda autocrítica. También creo que responde a un fenómeno global. Un fenómeno global que trató de imponer esto de la antipolítica, por lo que hablábamos antes, por una cuestión casi elemental. Política se hace siempre. Si no la hacen los partidos políticos, aún con los defectos que puedan tener, los hacen los grupos económicos más concentrados, porque hacen política también. Ahora, lo hacen en favor de sus intereses y de sus privilegios. Por lo tanto,
un partido político bien organizado, con dinámica, con capacidad de renovarse, de encontrar nuevas formas de participación, es mucho más interesante y es un resguardo y garantía y pone los contrapesos al avance de esos poderes que son hegemónicos y que existen. Es una tontera negarlo. Por ejemplo, la situación de la concentración de la riqueza también es universal. Es cierto que mucha gente ha salido de una situación de extrema pobreza. También es cierto que el Mediterráneo es una tumba, por ejemplo, para la gente que huye de aquellas potencias, de lo que en su momento fueron colonias de potencias metropolitanas que ahora no los aceptan. Entonces, todo esto es una situación que produce una falta de equidad, de justicia, de igualdad, que es una demanda inmensa y que se da a nivel global. Porque yo creo que uno de los grandes desafíos que nosotros tenemos que plantearnos es recomponer el sistema de partidos. A eso voy. Da la sensación de que, incluso creo que lo que fue el saldo del resultado del primer turno electoral, insisto, estamos en medio del viaje, pero el saldo del primer turno electoral mostró a un sector, al sector que expresó Patricia Bullrich, su candidatura, apelando mucho al recurso de la grieta kirchnerismo-antikirchnerismo. A juzgar por el resultado de esta primera vuelta, da la sensación de que no parece ese ser ya un motor demasiado eficaz para movilizar a una mayoría social. ¿Se imagina usted algún tipo de confluencia entre el radicalismo, sectores del peronismo para lo que viene, sobre todo en función de la emergencia de este tercer factor paleolibertario que pone en cuestión pilares básicos? No solo lo imagino, sino que lo creo necesario. Lo que pasa es que eso tiene que articularse con contenidos muy claros y con instrumentos muy claros. Voy a tratar de ser más preciso. Yo cité deliberadamente la experiencia de la salida de la crisis del 2001, porque inauguró un periodo virtuoso. Entonces, cuando estos paleolibertarios dicen que todo el pasado fue malo, mentira. Ahí se salió de una trampa que ellos habían montado, que era la famosa convertibilidad. Sale primero con Remes-Lenikov, luego toma la baña, pero inaugura un periodo virtuoso de crecimiento de la economía. Con enorme protagonismo también de Raúl Alfonsín en aquel momento. Exacto, porque los dos grandes actores fueron Raúl Alfonsín y Duhalde. El radicalismo cogobernó en ese momento, trabajaba una arena en defensa, Vanossi en justicia y una cantidad, y además había un acuerdo parlamentario que permitió avanzar en eso. Razón por la cual yo creo que esas experiencias en momentos de crisis muy profundos son válidas cuando se dice todo lo pasado fue malo. Sí, y en función de esto que usted decía, ¿no? También la figura del propio Raúl Alfonsín, que bueno, en el calor de la hiperinflación de 1989, no se fue bien del gobierno, no se fue ponderado por la sociedad tal vez como lo merecía, pero que con el paso del tiempo, bueno, no todo fue malo, creo que hubo una creciente reivindicación de la figura de Raúl Alfonsín, merecida. Absolutamente, por eso que ahora se denomina como el padre de la democracia moderna, porque se reivindican todas estas cosas, la política exterior, la creación del Mercosur, el conflicto, el Tratado de Paz y Amistad con la República de Chile. La honestidad personal. La honestidad, su transparencia, su austeridad, lo que significó también muchas, bueno, el banco de datos genéticos, por ejemplo, los juicios a las juntas militares, en fin, hubo una situación, el avance en recuperar cierto terreno en la reivindicación sobre soberanía en Malvinas. ¿Hay otra figura que usted reivindique como verdaderamente importante, relevante, para rescatarte estos 40 años, que tal vez trascienda un poco las pasiones del momento? En la dimensión de Alfonsín no, porque yo creo que a Alfonsín le tocó conducir con muchísima pericia y con pericia de estadista la transición de ruptura entre el autoritarismo y la democracia. Pero por supuesto que hay algunos que se destacan más que otros y por supuesto que deben ser reivindicados. Yo creo que, por ejemplo, en el periodo de Kirchner, el manejo del tema de la deuda y demás, fue muy positivo para quitarnos también un condicionamiento muy importante para nuestra posibilidad de desarrollo. Usted recién volvía, es inevitable, hablando con un radical, es inevitable que vuelva a la cuestión de los derechos humanos, el juicio a las juntas, todo lo que fue fundacional de nuestra democracia.
Durante mucho tiempo se ha acusado desde algunos sectores al movimiento de derechos humanos de haberse partidizado, de haberse kirchnerizado. Creo que evidentemente hay una adhesión de muchos sectores y de referentes a lo que es el kirchnerismo. Lo que me pregunté siempre, y aprovecho para trasladarle a usted, si eso se produjo por un abuso del kirchnerismo, por una mansa entrega de estos sectores al kirchnerismo, o también por un cierto abandono de la propia Unión Cívica Radical de aquellas banderas y de reivindicar aquellas banderas de las que fue portador inicialmente. Bueno, contesto que hay factores concurrentes en este caso, ¿no? Yo creo que hubo una cierta apetencia de sectarismo en un tema donde no tiene que haber sectarismo, porque los derechos humanos son de una categoría universal y así tienen que ser, porque además tenemos todavía pendientes los derechos humanos de este momento y los del futuro, no solamente aquellos, pero sobre todo aquellos que fueron tan dramáticos no pueden plantearse como una suerte de apropiación. Y en ese sentido, nosotros sí hemos visto a veces que no se ha hecho un verdadero juicio de valor con lo que significó derogar la ley de autoamnistía, procesar por decreto las juntas militares. Todo eso lo viví en primera persona. A mí Alfonsín me designó para que invitara al resto de los bloques parlamentarios a integrarse a la CONADEP. No lo hicieron justamente, fueron 3 radicales, solo los que se integraron. Y la CONADEP, cuyo informe sirvió de base a la acusación fiscal del fiscal Estracera en el famoso juicio de 1985. Entonces, en perspectiva histórica, me parece que tiene que haber un reconocimiento mayor. Y que... Yo creo que lo hay. Lo que sí le insisto en la pregunta, si la propia UCR, y no por minimizar lo que usted hablaba de causas concurrentes y de apropiaciones, y que creo que todo esto a mí me parece que es claro, pero si no hubo un abandono de la UCR de determinadas banderas, a ver, acompañando, por ejemplo, en el gobierno de Cambiemos, esto es una opinión muy personal, políticas de seguridad muy tendientes a la mano dura, por ejemplo, abandonando, me parece un poco ciertas cosas que han sido constitutivas del ideario radical fundacional de esta nueva democracia. Bueno, puede ser, por eso es que hablo de causas concurrentes. Hablo de causas concurrentes porque justamente no hay un excluyente, no hay un sectarismo excluyente. Hay un montón de cosas que dieron. Yo creo que ahora hay una nueva oportunidad ante un peligro en ciernes, y a veces ante un peligro en ciernes, de darse cuenta que estas reivindicaciones que atraviesan transversalmente a las fuerzas populares tienen que ser patrimonio de todos, no pueden ser la tendencia, digamos, al sectarismo. Dábamos muchos por dados ciertos consensos, memoria, verdad y justicia, ya no hay nada que discutir. Sí. Bueno, no, parece que tiene que seguir habiendo una tarea de docencia, de sostenimiento, desde la política, desde la comunicación también, porque bueno, las generaciones van llegando, se van sumando a nuestra vida en común, y no vivieron aquel pasado. No, y hay un manifiesto de negacionismo, así como hay un negacionismo en esto, existe también ese negacionismo en el cambio climático, por ejemplo, para extremar la utilidad de un capitalismo salvaje que daña el medio ambiente, y eso es una evidencia también científica, empírica. Estas situaciones son ideológicas, tomando la ideología como un conjunto de valores, creencias, ideas. No es solamente una cuestión dogmática de las ideologías clásicas. Son tendencias que se van marcando, que se van universalizando. Hay un ensayo de esto internacionalmente y uno le cambia algunas palabras y es más o menos lo mismo con las particularidades locales, pero es más o menos lo mismo que se está dando globalmente. Es un fenómeno muy interesante para estudiar. Usted mencionaba, a raíz de una pregunta, la posibilidad, incluso dijo, necesidad de una confluencia radical peronista para lo que viene en la democracia argentina. ¿Le parece que allí radica alguna de las condiciones de posibilidad de el cumplimiento de aquella cuestión de que con la democracia se coma, se cure y se eduque? Creo que sí, porque a su vez cuando señalé esto, que si una crisis es profunda y prolongada en el tiempo, la premisa es ampliar la base de sustentación política para poder tener chance de enfrentarla con éxito, ¿no? Así como en una democracia uno quiere equilibrio y control del poder, alternancia en el ejercicio del poder, para no tener
tendencia a la hegemonía, que luego cae en el autoritarismo, que tiene la tentación de la corruptela, etcétera, etcétera, como ha pasado con partidos dominantes, el PRI en México, otros partidos, etcétera. Evidentemente, también hay una tercera que dice, a una crisis más profunda y prolongada en el tiempo, una base de sustentación más amplia. Y eso excede a un partido político individualmente considerado hoy en la Argentina. Aparte, Federico, porque lo que viene da la impresión, va a implicar esfuerzos para la sociedad salir de este momento, y me parece que uno de los secretos de que se pueda salir de eso es, como usted dice, con una base de sustentación política amplia y también con factores que incidan sobre las decisiones que hagan que los esfuerzos sean compartidos y sean equitativos. Me parece que es uno de los temas tal vez que no sé si fue debidamente clarificado a lo largo de esta campaña, porque claro, por lo pronto nadie quiere hablar de ajuste ni de esfuerzos en una campaña electoral, entonces mal se puede hablar de cómo compartir los esfuerzos, pero me parece que ahí hay una clave también. Hay una clave, y también yo señalé la necesidad de generar instrumentos como parte de ese consenso. Por ejemplo, vamos a ponerle nombre y apellido a los instrumentos. La creación de un Consejo Económico Social por ley. ¿Por qué insisto en por ley? Primero porque el Parlamento refleja la pluralidad de todos los partidos políticos con representación parlamentaria justamente, le daría entonces una inmensa legitimidad y a su vez porque existen antecedentes legislativos de radicales, de socialistas, de peronistas sobre la creación que solamente tienen matices en cuanto a la composición, funciones, etc. Esta idea fue propuesta y la tomó incluso el presidente Fernández y la dijo una semana antes en la Asamblea Legislativa, antes que empezara la pandemia, ¿no? Pero después lo hizo por decreto e invalidó ese instrumento. Y puso a una persona, que fue Belis, que no anduvo. No. Yo creo que hay que retomar esas ideas. Otra, para que se entienda lo que estoy hablando, que requiere un amplio consenso, apoyo político, un nuevo Congreso Pedagógico. Evidentemente la educación argentina está en decadencia y requiere una movilización social. Alfonsín quedó a mitad de camino porque en ese momento la sociedad todavía no comprendía la necesidad y la propia iglesia retardataria del cual hablamos en ese momento resistía mucho a algunos cambios. Pero habrá que discutir contenidos, habrá que ver cómo tiene un nuevo impulso lo que es la mayor riqueza que puede tener nuestro pueblo, que es la educación. Es interesante lo que está mencionando porque lo que está haciendo es listar las bases de un consenso del que veníamos hablando Claro, antes, y son, ¿no?, políticas de Estado. Políticas de Estado. Eso es lo que... Hacen falta también reformas institucionales. La Constitución del 94 creo que dio lugar a 2 instituciones que me parece que quedaron lejos de las expectativas. Jefatura de Gabinete y Consejo de la Magistratura. ¿Hace falta una reforma constitucional? ¿Hay que replantear la cuestión de presidencialismo-parlamentarismo, por ejemplo? Estoy de acuerdo con las dos cosas. Yo me inclinaría a lo que algunos denominan semiparlamentarismo o semipresidencialismo, según cómo se lo vea. El sistema francés, por ejemplo. El sistema francés, el presidente es un presidente con todas las de la ley, porque además conserva en su órbita de competencia, nada menos que para una potencia como es Francia, la defensa y las relaciones exteriores, ¿no? Pero luego puede producirse una anticipación por crisis de los gobiernos, elecciones anticipadas, entonces ahí tiene características, digamos, de lo que puede ser el parlamentarismo, ¿no? El famoso fusible. Exactamente, que impide el desgaste. En algún momento se pensó eso en la Argentina, justamente para que no llegara a la cabeza del presidente y se produjera el desgaste y la caída del presidente. Pero la jefatura de gabinete no ha funcionado. Se quedó a mitad de camino, no terminó siendo. Yo creo que ahí habría que poner un foco de cómo mejorarla e ir mucho más. Por ejemplo, el informe que hacen ante el Parlamento periódicamente es anodino, no sirve. Tendrían que ahí incorporarse sí más algunas notas de parlamentarismo, como el question time que utilizan los británicos, más dinámico, más de ida y vuelta, más de control de gestión, con un amplio nivel de participación. Otra base para el acuerdo base, posible. Sí. ¿Y las otra? Elecciones de mitad de mandato, Federico, son un problema para la gobernabilidad, digamos?
Bueno, algunos Queda dicen feo decir esto, porque decir no votemos tan seguido no queda bien, pero... En eso todavía no tengo una opinión totalmente tomada. Yo creo que sí, se vive un poco con plazos muy breves, pero yo mantendría, me parece que No le parece lo central. no me parece lo esencial. Sí, el tema del Consejo de la Magistratura, que fue introducido en la reforma constitucional del año 94, y ahí no hace falta una reforma constitucional, hace falta modificar de nuevo la ley. Yo creo que la ley anterior era mejor. Y un poco de voluntad de los actores también, ¿no? Porque sin voluntad de los actores no hay sistema que valga. Estoy de acuerdo, pero ahí lo puedo contar como experiencia personal. Yo integré 2 años el Consejo de la Magistratura y presidí la Comisión de Acusación. En ese momento funcionaba el Consejo y tenía como opositores a cuadros políticos del peronismo muy fuerte. Estaba Diana Conti, estaba Carlos Kunkel, con los cuales tengo amistad. Y nos llevábamos bien en el sentido de que eso funcionaba. Ahora no funciona más, no existe más. Ni siquiera las sesiones se hacen. No tenemos procurador general, no tenemos quinto miembro de la Corte Suprema. Bueno, esto es lo que... ¿Por qué? Porque creo que hay que volver a ese tipo de funcionamiento que era mucho más transparente. A mí me tocó actuar ante Juris como fiscal enviado por el Consejo de la Magistratura para enjuiciar jueces. Después nunca más pasó eso. Interesante la charla, Federico, estoy muy agradecido. Si esto fuera un material periodístico para salir en caliente, creo que tendríamos un titulazo que tiene que ver con esta idea de confluencia de radicalismo y peronismo para una Argentina en la que el sistema político pareciera haber cambiado de una manera profunda. ¿Un último mensaje de cierre en este sentido o en el sentido que usted quiera? No, me quedé con lo de la asignatura pendiente, que es dolorosa. Es decir, 43% de pobreza estructural, 8% de indigencia, es dolorosa. Nos duele a todos por igual. Entonces yo creo que ahí es donde hay que poner el primer foco, y eso también requiere de un nivel de consenso muy amplio para hacer políticas proactivas en favor de la producción y del desarrollo. Muchas gracias por habernos visitado. Gracias.